El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: escuchen lo que significa la palabra del sembrador. Cuando oye a alguien la palabra del reino y no la comprende, viene el maligno y arrebata lo que había sido sembrado en su corazón. Ese es el que recibió la semilla al borde del camino. El que la recibe en terreno pedregoso es el hombre que, al escuchar la palabra, la acepta enseguida con alegría, pero no la deja echar raíces porque es inconstante. En cuanto sobreviene una tribulación o una persecución a causa de la palabra, inmediatamente sucumbe. El que recibe la semilla entre espinas es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones del mundo y la seducción de las riquezas la ahogan y no puede dar fruto. Y el que recibe en tierra fértil es el hombre que escucha la palabra, la comprende. Este produce fruto, ya sea 100, ya sea 60, ya sea 30 por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuando con estas parábolas que el Señor le da a la gente para que se cumpliera lo del profeta Isaías, el Señor acá está aclarándole a sus discípulos lo que significa la parábola, que es un poco lo que hace con nosotros, para que no nos quedemos en ignorancia. Como hijos, Dios nos educa y nos va haciendo entrar en la profundidad de su palabra, ¿no? Y en este sentido, nosotros estamos llamados a preguntar qué tipo de tierra somos. Porque hoy por hoy es muy necesario transformarnos en tierra buena. Los que conocen algo del campo saben de que un terreno, por muy malo que sea, si se lo trabaja un poquitito, se mejora. Acá en la casa tenemos una pequeña huerta con un terreno pequeñito y una tierra bastante mala y que además antes fue usada de cementera, pero poquito a poco, ¿no? Anselmo, el sacristán, ha ido cambiando la tierra, el padre Javier también, van cambiando a poquito y poco a poco esa tierra se está volviendo buena. Pues bien, el Señor a nosotros hace lo mismo con nosotros. Con su palabra nos va mostrando, educándonos, cómo somos, para que meditemos, no para que Él nunca nos va a decir nuestros pecados para acusarnos, para empezar, sino que para que nosotros vayamos descubriendo cuáles son esas piedras, ¿no?, que impiden que la palabra eche raíces. No, acá dice porque es inconstante. No se trata de ser constante o inconstante. Se trata de tener la palabra del Señor o no, guardarla o no. En la antífona del Evangelio decía: felices los que guardan la palabra de Dios, con corazón bien dispuesto. Ahí dará fruto por su gracia. Entonces acá se trata de escuchar la palabra y meditarla, guardarla, no olvidarla, guardarla y meditarla. En la medida en que la vamos meditando a lo largo del día, en momentos de tranquilidad, volver a leer la palabra, volver a escucharla, eso nos va ayudando a descubrir lo que hay en nuestro corazón, que esas son las piedras o los espinos que hay entre medio de nosotros, nuestras tendencias a quedarnos en lo mundano, estar tan preocupados de cómo vamos a comer, cómo nos vamos a vestir, en vez de estar preocupados de buscar la voluntad de Dios. Porque la experiencia de los que conocen al Señor, de los que han visto al Señor actuando en su vida, muestra que no es el dinero lo que te va a dar la felicidad, no es el estatus, ni siquiera la juventud, ni la belleza. Lo que te va a dar realmente la felicidad es que tú puedas guardar esta palabra en tu corazón, dejar que esta palabra dé fruto, y ahí, al dar fruto, tú vas a poder pasar este fruto a otros, darles una palabra de vida a otros que la están necesitando y que quizás
no tienen la gracia tuya de vivir más intensamente la fe como lo haces. Entonces, por eso el Salmo dice, escuchen naciones esta palabra, o sea, a todo el mundo hay que llevar esta palabra, ¿no? Anúncienla a las costas más lejanas. Ahora, ¿cuáles son las costas más lejanas nuestras hoy? La señora que está en la farmacia, que está en la fila esperando poder entrar, los que están en la fila del supermercado, esas son las costas más lejanas, porque con esta pandemia no podemos ir mucho más allá, y además que tenemos 2 horitas para salir, y por ahí nos topamos con alguien en la calle y decimos, ánimo, que Dios te ama. Te van a pensar que eres loco, pero no importa, ¿no? La locura cristiana es maravillosa, ¿no? Y tenemos que atrevernos y empezar a hacerlo, porque el mundo lo que está necesitando hoy es este aliento de saber que Dios está presente y está preocupado por nosotros. Por eso Jeremías está diciendo, vuelvan a Dios, hijos apóstatas. Es cierto, puede que no hayamos apostatado así de palabra y ante tribunales como han hecho en Europa muchos, ¿no? Pero ¿cuál es la forma de apostatar del Señor? No pensar en Él. Intentar hacer las cosas por nuestra fuerza. Pensar primero en mis criterios y nunca pensar qué es lo que Dios quiere. Eso también es una forma de apostatar, porque no ponemos a Dios en primer lugar. Y Dios quiere, nos ha dicho, buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se les dará por añadidura. Si tú buscas, Salomón en ese sentido fue muy sabio. Cuando Dios le dice, pídeme algo, él dijo, no te pido riqueza, no te pido joya, yo te pido la sabiduría para poder gobernar a mi pueblo. Y el Señor le dio esa sabiduría, fue el gobernante más sabio en su época, pero además le dio prosperidad, le dio riqueza, le dio todo. Hasta el punto que la reina del Oriente, la reina de Saba, que llaman, ¿no? Vino a consultarle a Salomón. O sea, era un hombre tan sabio que su fama llegaba a todo el mundo conocido en esa época. Pues bien, a eso estamos llamados nosotros. Y la mejor sabiduría que podemos nosotros entregarle a la gente es la palabra de Dios. Ahí está la sabiduría perfecta, ahí están las máximas perfectas de vida. Si nosotros aprendemos a escrutar las Escrituras, vamos a aprender a criar a nuestros hijos, vamos a aprender a cómo se lleva la relación de matrimonio, vamos a aprender a pasar al otro, si dejamos que la palabra de Dios actúe en nosotros. Por eso ánimo. Yo los tomaré, dice, a unos de una ciudad, a otros de otra, dice Jeremías. Así hemos sido tomados nosotros, de una familia, de otra familia, de una clase social, de otra clase social. El Señor no hace acepción de personas. Y hemos sido tomados y llamados para formar parte de la iglesia, recibiendo la gracia del Espíritu Santo por el bautismo, para ser testigos de su amor a todas las naciones. Ánimo. Estamos en unos tiempos difíciles, pero también son unos tiempos maravillosos, porque son tiempos en donde la gente está anhelante de escuchar una palabra de vida, y nosotros tenemos esa palabra de vida. Así que no tengamos miedo, que quizás nos persigan en algún momento. Bueno, ok, que nos persigan. Qué maravilla que nos persigan por llevar la palabra del Señor y no por hacer las transfugadas que salen de nuestro corazón. Que así sea.